Mi novia se endeudó y me exige pagar la deuda porque soy el hombre, así que la dejé. Me llamo David, tengo 28 años, soy ingeniero civil y vengo de una familia trabajadora. Nada extraordinario, pero siempre he sido alguien estable, responsable y ahorrador. Nunca me gustaron las cosas por apariencia, y si algo me enseñaron mis padres fue que lo sencillo no está peleado con lo valioso. Hace 3 años conocí a Sofía en una pequeña cafetería en Coyoacán. Era un día cualquiera. Yo había ido solo, como muchas veces, con un libro y algo de tiempo libre después del trabajo. Ella estaba en la mesa de al lado, tratando de resolver un problema con su laptop. Recuerdo que el mesero le dijo que el Wi-Fi no servía, y se le notó un poco frustrada. Le ofrecí compartir el internet de mi celular. Aceptó con una sonrisa tan natural que parecía que no sabía que era hermosa. Así empezó todo. Platicamos un rato ese día, y luego otro, y otro. No era común en mí abrirme tan rápido, pero con ella era diferente. Tenía esa forma de hablar que te hace sentir cómodo, como si ya la conocieras de antes. Me contó que estudiaba diseño de modas en una universidad pública, que vivía con su papá y su hermana menor, y que su sueño era lanzar su propia marca de ropa algún día. Lo que más me llamó la atención de Sofía no fue su físico, aunque era evidente que tenía una belleza especial. Fue su forma de ver la vida. Me dijo una vez, no quiero deberle nada a nadie, David. Ni a un banco, ni a una persona. Mi papá me enseñó que todo debe ganarse con trabajo, no con atajos. Me enamoré de esa visión. Tuvimos una relación muy bonita los primeros 2 años. Era de esas parejas que se sienten como equipo. A veces no teníamos mucho dinero para salir, pero eso nunca fue problema. Veíamos películas en casa, hacíamos cenas improvisadas, caminábamos por el centro sin rumbo. Me gustaba esa sencillez compartida, el saber que no necesitábamos de lujos para estar bien. En ese tiempo, ella estaba por terminar la carrera. Yo ya tenía un trabajo fijo en una constructora. No era un sueldo espectacular, pero me permitía vivir solo y ahorrar un poco cada mes. Siempre fui muy cuidadoso con el dinero. Nunca me gustaron las deudas, y menos las compras impulsivas. Cuando Sofía se graduó, empezó a buscar trabajo. Pasó algunos meses difíciles, enviando portafolios, yendo a entrevistas, recibiendo rechazos. Yo trataba de apoyarla en todo lo que podía. Le presté dinero un par de veces, cosas pequeñas, transporte, materiales, alguna comida. Nunca me lo pidió como tal, pero yo quería ayudarla. Lo hacía con gusto. Finalmente, consiguió un puesto como asistente en una boutique de lujo en Polanco. Me pareció una gran noticia al principio. Aunque el sueldo no era tan alto, me dijo que podría aprender mucho de ahí, hacer contactos y entender cómo funcionaba el negocio de la moda desde adentro. Al principio, todo parecía normal. Estaba emocionada, me contaba sobre los diseñadores con los que trabajaba, las clientas exigentes, los vestidos carísimos que le tocaba organizar para eventos. Yo la escuchaba feliz, orgulloso de que estuviera avanzando hacia lo que siempre quiso. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Un día, en medio de una conversación cualquiera, mencionó que una de las clientas era influencer de verdad, de las que abren puertas. Me sonó raro, porque no era un comentario que hubiera hecho antes. Luego, otro día, me dijo que la invitaron a un brunch exclusivo con otras chicas del medio. Usó palabras como branding personal y presencia aspiracional. Yo apenas entendía de qué hablaba. Noté también que comenzó a vestirse distinto. Antes, usaba ropa sencilla, muchas veces hecha por ella misma. Ahora, todo era de marca. Me explicó que tenía descuentos en la boutique, que eran préstamos de ropa para mostrar en sus redes. Que así funcionaba el ambiente. No quise decir nada al principio. Entendía que era parte de su entorno profesional. Pero cada vez me sentía más desconectado de ella. Como si estuviéramos en frecuencias distintas. Un día me dijo que necesitaba una laptop nueva. Que su MacBook ya no respondía bien y que para diseñar, editar y mandar propuestas, era indispensable una nueva.
Me preguntó si podía ayudarla. Yo pensé que quería un préstamo, que luego me pagaría. Pero no, me pidió que yo la comprara. Literalmente. Que era una inversión en su futuro, y que al final tú ganas bien, no es como si no pudieras. Eran 50,000 pesos. Sentí un hueco en el estómago. Le dije que lo pensaría, que era mucho dinero. Ella se molestó. Me dijo que no confiaba en su proyecto, que para mí era fácil juzgar desde mi trabajo estable. Llevábamos ya tiempo juntos, y nunca había visto esa reacción en ella. Al final, lo hice. Compré la computadora, creyendo que era una excepción. Que si eso la ayudaba a alcanzar su meta, valía la pena. Pero no fue una excepción. Después de eso vinieron más necesidades, un curso de marketing digital, unas botas neutras, pero de calidad que necesitaba para un evento, un viaje relámpago a Guadalajara para hacer networking. Cada vez que le decía que no era buen momento, se enojaba o me decía que no la apoyaba. Me sentía como el malo por decir que no a algo que, según ella, era parte de su crecimiento. Fue ahí cuando empecé a ver las banderas rojas. No eran solo los gastos. Era la forma en que hablaba de otras personas. Comenzó a admirar a gente que antes le parecía superficial. Esa chica tiene todo porque se mueve con la gente correcta, me dijo un día. Como si el mérito ya no importara. También empezó a hablar mucho de redes sociales. Me decía que tenía que cuidar su imagen, que una buena presencia podía llevarla lejos. Que las apariencias, aunque no fueran todo, sí abrían puertas. Y claro, entre todo eso, yo me sentía cada vez más ajeno. No era presencia, no era influence, no era parte de ese mundo. Una vez, bromeando, le dije que parecía otra persona. Me respondió muy seria, ¿y qué tiene de malo evolucionar? No supe qué contestar. Yo seguía amándola, o al menos intentándolo. Pero algo se había roto. Ya no era esa chica que me hablaba de su papá y de no deberle nada a nadie. Ahora parecía obsesionada con escalar a como diera lugar. Y yo solo era alguien que estaba estorbando. Había pasado una semana desde que noté algo extraño en la forma en que Sofía actuaba con el dinero. Me parecía raro que, aunque yo cubría prácticamente todos nuestros gastos fijos, renta, servicios, comida, incluso parte de su celular, ella siempre parecía estar al límite, como si su quincena se esfumara apenas caía. Una noche, mientras buscaba un documento en la pequeña oficina del departamento, abrí por accidente una carpeta que estaba debajo de la bandeja de impresora. Ahí, entre papeles desordenados, sobres rotos y recibos viejos, encontré los estados de cuenta. Al principio no entendí bien lo que veía. Eran de bancos distintos, con nombres que no recordaba haber escuchado, y cada uno mostraba cifras que me hicieron fruncir el ceño. Empecé a contar, uno con un saldo pendiente de 48,000 pesos, otro de 62,000 pesos, uno más de 71,000 pesos. 5 tarjetas en total. El número final me dejó helado, más de 300,000 pesos en deuda. Y todos los movimientos eran recientes. Compras de ropa en tiendas de diseñador, cargos en bares y restaurantes de zonas caras, reservaciones de Airbnb en Santa Fe, vuelos a Cancún y Tulum, consumos en boutiques que yo ni sabía que existían. No quise sacar conclusiones precipitadas. Guardé los documentos y esperé a que Sofía regresara. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas pensando en las veces que me dijo que estaba invertida, que estaba construyendo imagen, que todo era parte de su marca personal. Recordé cuando me pidió el dinero para la MacBook, diciendo que pronto me iba a sorprender con su primer gran cliente. Cuando por fin hablamos, no negó nada. Se cruzó de brazos, me miró como si la estuviera juzgando injustamente. Claro que tengo deudas, me dijo con frialdad. ¿Y qué? ¿No ves cómo se mueve el mundo ahora? ¿Crees que te van a tomar en serio si no te ves como alguien de éxito? 300,000 pesos, Sofía. ¿En ropa, fiestas y viajes? Es inversión. Levantó la voz. ¿O prefieres una novia fracasada? Los hombres de verdad pagan sin quejarse. ¿No se supone que me amas?
Me quedé en silencio. Me dolió más esa última frase que cualquier otra cosa. No porque dudara de mis sentimientos, sino porque me di cuenta de que ella los usaba como moneda. Como un argumento para justificar lo injustificable. Los días siguientes fueron confusos. Ella intentó actuar como si todo siguiera normal. Publicaba fotos sonriente en Instagram, salía con sus amigas y regresaba diciendo que había conocido a gente que le abriría puertas. Pero yo ya no podía mirar todo eso sin cuestionar cada palabra, cada movimiento. Decidí hablar con alguien más. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba entender. Contacté a su hermana mayor, con quien habíamos coincidido en algunas reuniones familiares. Le pedí que habláramos con franqueza. Me citó en una cafetería. No sé por qué nadie te advirtió, me dijo sin rodeos. Sofía siempre ha sido así. Desde niña le gustaba aparentar. Mi papá se endeudó por ella más de una vez. Ropa, viajes, cursos carísimos que nunca terminaba. Pero siempre tenía una excusa para todo. Siempre encontraba a alguien que la rescatara. Le pregunté si sabía que estaba endeudada otra vez. Me dijo que no, pero que no le sorprendía. Me contó que cuando su papá enfermó, Sofía no se acercó ni para preguntar si necesitaban ayuda. Que, al contrario, se fue a Guadalajara a un retiro de manifestación con influencers, según para alinear su energía. Esa noche regresé al departamento con un peso en el pecho. Sabía que no debía, que era una invasión a su privacidad, pero había demasiadas cosas sin respuesta. Cuando Sofía se metió a bañar, tomé su celular. No tenía clave. No porque confiara en mí, sino porque siempre decía que no tenía nada que ocultar. Entré a sus mensajes. En un grupo con sus amigas, vi algo que me revolvió el estómago. David es mi cajero automático, mientras aguante, bien. Ya después veo cómo me salgo de esto. Le siguieron emojis de risa, respuestas tipo aprovéchalo mientras puedas y que no se te acabe el encanto, reina. Eran conversaciones recientes. Más abajo, había un chat con alguien guardado como asesor F. La conversación era tensa. Él le reclamaba pagos atrasados, usaba un tono amenazante, frases como no me hagas ir a buscarte y sabes cómo funciona esto. Ella intentaba calmarlo con mensajes tipo ya casi junto el dinero y David me va a ayudar. Ese asesor financiero no era tal. Era un prestamista informal, probablemente de esos que prestan sin aval pero con intereses imposibles. Gente que no se anda con papeles, sino con amenazas. Me quedé paralizado frente al celular. Por primera vez sentí miedo. No solo por el dinero, sino por el nivel de manipulación. Ella estaba jugando un papel, una historia donde yo era el salvador sin saberlo, y donde todos sus actos estaban calculados para estirar el límite de lo que yo podía soportar. Cuando salió del baño, me miró con normalidad. Pero yo ya no era el mismo. Algo en mí se había roto. No dormí esa noche. Solo pensaba, ¿cuándo empezó a verme como una cuenta bancaria? ¿En qué momento dejé de ser su pareja para convertirme en una herramienta más dentro de su estrategia de imagen? Al día siguiente, me fui al trabajo sin decir nada. Pasé todo el día con una sensación de náusea, como si viviera en una película mal escrita. No contesté sus mensajes. No me atreví a verla a los ojos cuando regresé. Ella, por su parte, actuaba como si nada. Me preguntaba si quería pedir algo de cenar, me mostraba zapatos nuevos, hablaba de una colaboración con una influencer que supuestamente le daría visibilidad. Su mundo seguía girando en torno a las apariencias. Yo ya no estaba en él. O tal vez sí, pero solo como soporte financiero. El día que decidí enfrentar a Sofía no fue un arrebato. Fue una acumulación lenta, dolorosa, de semanas enteras sintiéndome como un tonto útil. Había perdido el apetito, el sueño y hasta el respeto por mí mismo. Y lo peor es que aún la quería. Eso era lo más jodido. Tenía las pruebas en mi mochila, los estados de cuenta impresos, capturas de pantalla de los mensajes y hasta una libreta donde apunté cada cargo extraño con fechas, lugares y montos. No iba a dejar espacio para negaciones. Cuando llegué a su departamento,
A ese lugar que yo ayudaba a pagar sin saberlo, ella me recibió como si nada. Tenía una copa de vino en la mano y la típica bata de seda que solía usar para relajarse. Yo ya no veía lujo. Veía deudas. Veía teatro. Me senté sin saludarla y le pasé los papeles sin decir una palabra. Ella los tomó como si fueran panfletos de un seguro. Apenas los hojeó. ¿Y esto qué es?, preguntó con una sonrisa cínica. Tus mentiras, Sofía. Tus tarjetas. Tus fiestas. Tus préstamos. Tus inversiones. Ahí su sonrisa tembló. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y adoptó ese tono condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir inferior. David, estás exagerando. Todo eso fue por nosotros. Por nuestra imagen. ¿Por tu crecimiento también? ¿Mi crecimiento? ¿De qué estás hablando? ¿Tú crees que los clientes te tomaban en serio porque eres brillante? Era por la imagen que proyectábamos. ¿O acaso crees que las esposas de tus jefes me invitaban por tu carisma? No, mi amor. Era porque sabíamos aparentar. No soy tu amor, le dije. La voz me tembló, pero no de miedo. De furia contenida. Ella hizo una pausa. Cambió de táctica. Sus ojos se humedecieron al instante. Era impresionante, como si tuviera un interruptor interno. ¿Me vas a dejar como todos? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de todo lo que invertí en esta relación? ¿Después de abrirte mi corazón? Me quedé callado. Lo que más me dolía no era la deuda. Era saber que en todo ese tiempo yo estuve con alguien que usaba el amor como un disfraz. No pagaré un peso más, le dije, con la voz firme. Y no, no soy como todos. Porque todos te dejaron callados. Yo te lo digo en la cara, te perdiste a ti misma, Sofía. No hay nada que rescatar aquí. Su cara cambió de nuevo. Ya no había lágrimas. Solo una mirada dura, vacía. Eres un mediocre, David. Por eso nunca vas a llegar a nada. Un hombre de verdad paga sin llorar. Me levanté. Me temblaban las piernas, pero no por miedo. Era alivio. La jaula se había abierto y yo por fin tenía el valor de salir. No miré atrás cuando cerré la puerta. Los primeros días después de terminar con Sofía fueron raros. Me sentía como si me hubieran arrancado una costra de golpe, una mezcla entre ardor, frescura y una herida abierta. Regresé a vivir solo, a mi departamento modesto, el mismo que ella había despreciado alguna vez por no tener vista panorámica. Y aunque el espacio era más pequeño, sentía que podía respirar. Tuve que reconstruir mis finanzas. Me tomó semanas revisar mi historial bancario, cancelar tarjetas, renegociar un crédito que había sacado por presión de ella. Me metí a cursos de educación financiera en YouTube. Aprendí a decir no. Aprendí a no avergonzarme de ser prudente. Y conocí a Fernanda. Nos presentó un amigo mutuo en una cena informal. Ella era contadora. En nuestra segunda cita, me dijo algo que me marcó. Yo no tengo tarjetas de crédito. Si no me alcanza, no lo compro. Y aunque suene simplón, esa frase me sacudió. Porque me di cuenta de lo distorsionado que estaba mi concepto del amor. Había confundido el glamour con valor. Con Fer, no había cenas en restaurantes caros ni viajes improvisados a Tulum. Pero había paz. Risa honesta. Conversaciones reales. Una tarde de enero, mientras revisaba mi bandeja de mensajes filtrados en Facebook, esos que llegan de personas que no tienes agregadas, vi un nombre que no esperaba volver a ver, Sofía. Su mensaje era corto. Frío. Oye, ¿ese préstamo que me hiciste en 2022? Es que... No terminé de leerlo. No hacía falta. Ya no tenía rabia. Solo una especie de compasión cansada, como cuando ves a alguien repetir el mismo error por enésima vez. La bloqueé. Sin insultos. Sin reclamos. Solo el silencio que merecía. No te engañes.
El amor verdadero no necesita préstamos ni máscaras. Si estás con alguien que solo te ama cuando pagas, estás financiando una ilusión. Y créeme, cuando se acabe el crédito, también se acaba el cariño. No esperes a tocar fondo como yo. El amor no debe doler. Y definitivamente, no debe endeudarte.